Bien, muchos de ustedes ya conocen a Richard Cooper y si no lo conocen, pues bueno, son los pioneros en la Red Pill. Aquí, bueno, no en Estados Unidos, él es de Canadá, pero pues también se maneja aquí en Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo las mujeres ocultan su pasado promiscuo. Wow, va a estar interesante este tema. Ok, escuchemos con atención. All right, guys, what is up? So, I've had this article forwarded to me quite a few times in the last few days, and the title is How to Hide a Promiscuous Past from Your New Man. This is an ongoing sort of thing that shows up on Quora and Reddit and a bunch of other sites where women are finding that guys are dumping them because they find out that they've racked up a pretty high notch count or body count, whatever it is that you want to call it, these days. But this is an article dated at the end of February. It's the subtitle is Sometimes the Sex is So Slamming You Can't Risk Scaring Him Off. Here's what you gotta do. And then it's got a few tips. Now, I'm at the point now where I don't know if this is satire, if this is real. Even there's a notice in the top of all of these articles now. It says, "Notice, we recently received a credible report alleging that one of our writers carries significant amounts of Russian ancestry by way of her grandfather. After a thorough investigation, we've determined to fire the writer and delete her articles. We consider the matter closed." And then it has an official statement after that. So again, take it with a grain of salt. But the point here is a lot of these points that are mentioned actually are being used. So there's, the reason why stand-up comedy is so funny and, you crack up listening to these guys is because there's always truth to every joke. It always comes at the expense of somebody. So even in satire, they're really trying to tell you something. But I want to read this to you, and you guys tell me what you think in the comments. This is like shit, like stuff is getting crazy lately. Anyway, I'm not even going to read the intro part. Your partner's the only person, blah, blah, blah. And number one here is to basically there's points the way that it's broken down, how to deceive your boyfriend today of your past. Number one is try to find out the number of people he has slept with. So right away, defined as if it's more than what you've bagged so far, chill. You don't have to say anything. All right, well. Number two, lie. It's that simple. Important, then follow up with almost a virginal act, but don't overdo it. Sorry, important, then follow up with an almost virginal act, but don't overdo it. Number three, tell all if you must, but with a twist. Oh, okay. Like promoting a couple of bonks to an old boyfriend's status. That way you can get down to telling tales of about 2 or 3 men in total. Before I read these other points, I mentioned this in my book in one of the chapters, most definitely for sure. The way that women generally determine notch count, if they're going to volunteer the information or if the conversation comes up, guys, you need to understand that you can't rely on what they say. It's always deceptive. And there's a part of it that's intentional and there's a part of it that's unintentional. It's intentional in the way that women don't want to be slut shamed. They don't want to be made to feel bad for the choices that they've made in the past. They don't want to be held accountable. There's this new age movement today where women are told they can be as promiscuous as men without consequences. And of course, we know that's not true, simply for the reason that guys are dumping girls when they find out about the promiscuous past, and they're always trying to find ways to hide it. So there's one part of it. The second part of it is they don't know how to count it, if we're being honest. This is how women count the promiscuous past. They think boyfriends that they were in long-term relationships with, or any guy that they dated, generally speaking, over 60 to 90 days, probably about 90 days. So that disqualifies threesomes, lesbian encounters, one-night stands, oral. Like you get the idea. You can generally speaking double. Some guys will even tell you can generally even triple whatever number they're going to volunteer. But Y aquí es donde, por ejemplo, cuando
un hombre, esto no quiere decir que esté bien. Cuando un hombre, un chat que tiene múltiples opciones, que sale con varias chicas, incluso, vamos a decir, a estas madres solteras que las dejan ahí abandonadas, la mayoría de los casos es un chat que tiene, o que se está cogiendo otras viejas, ¿ok? Entonces, esta morra que se dejó embarazar por él, es la única que se dejó embarazar por él. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero es la única que se dejó embarazar por él. Si él tiene múltiples opciones, ¿ok? Y puede ser promiscuo como él quiere, entonces la sociedad le dice a las mujeres que ellas también pueden hacerlo. Que ellas también pueden hacerlo porque los hombres lo hacen y porque tú no, y que tiene de malo. Entonces el ejemplo está en que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, si este hombre con opciones, este chat, tiene 3, 4 morras, se está echando incluso 2, puede ser bajita la mano 2. ¿Por qué ellas 2 o por qué las morras no lo dejan a él? ¿Por qué ellas no dicen, no me importas porque andas de mujeriego y no te quiero? O sea, no me interesas, pum, lo dejo. No, incluso se dejan embarazar por él. ¿Ok? Entonces, ellas son las que determinan, perdón, el valor de los hombres. ¿Cómo? Pues bueno, viendo la famosa preselección. Si ven que tienes múltiples opciones, pues ahí van a estar, güey. Caso contrario, a las mujeres, por ejemplo, si un hombre se da cuenta de que tiene múltiples opciones, pues la deja, güey. La deja bueno, vamos a decir que no es que la deje, a lo mejor puede estar tras de ella también, no lo sé. Pero el punto es de que ya no la ves igual. Y las mujeres sí. Las mujeres te ven todavía mejor. Entonces por eso se quedan contigo. Entonces no tiene ningún sentido que la sociedad les diga a las mujeres que actúen igual que los hombres, que pueden ser igual de promiscuos que los hombres porque los hombres lo hacen, porque ellas no. No, porque las consecuencias son totalmente diferentes. El que un hombre sea promiscuo no quiere decir que esté bien, pero el que un hombre sea promiscuo, que tenga múltiples opciones, que esté cogiendo un chingo de viejas, repito, no quiere decir que esté bien. Eso no tiene o sea, no tiene consecuencias graves, por así decirlo, a un hombre de que se va a quedar solo o ya las morras van a dejar de estar detrás de él o ya no va a coger con ninguna. Al contrario, tiene más todavía, tiene más demanda, es más deseado, ¿sí? Y incluso las puede embarazar a todas y no hay ningún problema. Y todas se van a dejar, si se dejan, si quieren. Caso contrario, las mujeres, pues no. O sea, los hombres solamente van a pasar por ahí y ya, pero no se van a comprometer con ella. Y estas morras que son opciones del chat, todas buscan el compromiso con él, porque dicen, no, es que tiene que cambiar. Conmigo va a cambiar y conmigo va a ser con el que va a sentar cabeza. Sin saber, o bueno, sabiendo más bien que tiene otras opciones. ¿Por qué crees que va a sentar cabeza si tiene múltiples opciones y la está pasando bien? Hay una incongruencia total, por eso es importante que, bueno, es que es difícil que lo entiendan las chicas, pero es importante que las chicas le pongan atención a eso también. No lo pueden ver de la misma forma. Ellas solamente dicen, pues si los hombres lo hacen, nosotros también. Punto. Y ya, hágale como quieran. Y tú como quiera tienes que aceptar mi pasado y tú como quiera tienes que estar conmigo porque yo soy yo me lo merezco, ya conozco mi valor y bueno, ya los he escuchado muchas veces. Pero ahí es donde radica la diferencia. Que los hombres sí son bien vistos por la sociedad en general y por las mismas mujeres, como tienen muchas opciones, a las mujeres. Las mujeres no son bien vistas. Por eso ocultan el pasado. ¿Por qué crees que ocultan su pasado? Porque ellas saben que no está bien. Ellas lo saben, en el fondo lo saben. Por eso lo ocultan. Hay como estas chicas que entre amigas, ¿cómo crees que se ofenden estas chicas? Entre ellas, entre conocidos o amigas, cuando hay una discusión, ¿por qué crees que se ofenden sacando los trapitos al sol? Diciendo, sí, pero tú hiciste esto, sí, pero tú hiciste lo otro, pero pues tú te acostaste con quién sabe cuántos hombres, pues tú eres bitch, ¿sí? O sea, sacan eso como ataque, diciendo, mira, ser promiscua está mal, y por eso lo expongo y por eso te expongo, y se molestan. Y por eso ocultan eso a los hombres nuevos y a los hombres buenos, a la nueva pareja, le ocultan su pasado, le ocultan cuántos hombres se han acostado. ¿Por qué? Porque saben que no está bien, ¿ok? Y ellas nunca van a decir con cuántos hombres se han acostado y nunca obviamente van a aceptar su responsabilidad de sus malas decisiones.
Let's keep going through this list. So number 4 is tell the truth, and it says maybe. Some men are actually not bothered by a woman's lively past. But before you tell all, be sure you are dating one such. How do you find out? Well, is he hot? Spelled HAWT. The only guys that are not concerned with a woman's promiscuous past are generally these new age, progressive, liberal, left-leaning sort of beta males. They're just like, oh, it doesn't matter, you know, why is it your business? Like, those are the sort of lyrics that you have. But your typical high value guy that's unplugged recognizes that she's concerned with his future and he needs to be concerned with her past. Let's go to number 5. Pretend past lovers were terrible. Oh, this will be good. And even if you've decided to reveal everything, remember that when you did, you didn't enjoy it very much either. It's not that it didn't mean anything. It's just that with him, it means so much more. Wow, really fluffing the dude up. Bueno, cuando escuches a una chica, tu pareja, desafortunadamente tu pareja, tu esposa, que diga, que se refiera a algo así de sus ex, como, sí, era tóxico, era malo, no era muy bueno, era esto, era otro, que se esté quejando, hablando mal de él, ya, considéralo como una red flag, considéralo como algo malo y considéralo como, pues, posiblemente te esté ocultando algo. Y lo que oculta normalmente son cosas que ni siquiera te imaginaste que ella hubiera hecho. ¿Okay? Y desafortunadamente para muchos hombres, digo, me lo han dicho en las consultas, se dan cuenta, nos damos cuenta en el futuro, que las chicas hicieron, o sea, su mujer actual hizo tantas cosas con otros hombres en el pasado que con su hombre actual nunca se atrevería a hacer. Imagínate eso, güey. Solamente quiero que te pongas en ese escenario. Imagínate eso. Imagínate aquellas cosas que hizo tu mujer en el pasado con otros hombres que contigo ni siquiera por aquí le pasan. Simplemente ya te está viendo como un beta proveedor, güey. Y los otros eran puros chats que pasaban, le daban en su madre y se iban. ¿Y por qué ahora no hace lo mismo? ¿Por qué ahora no se comporta así con su pareja, con la que debería estar haciendo esto? So temper your truth or dare with a bit of baby you're the best always goes down well. Number 6. Dude line. Number 6. And say that they abused you. I'm sure this is one that's been used before. Don't let your man think too critically when you're being creative with the truth. Toy with his emotions by hinting or even saying outright that a lot of these old boyfriends abused you. All right, number 7. Do your cyber op and do it right. What does that mean? Cyber OPSEC and do it right. These chicks have these terms that they don't even make sense to half the world today. You already knew to prune any evidence from your social media, so deleting, evidence of the promiscuous past, which makes sense. I've seen women do that, so that's absolutely 100% confirmed. But I bet you didn't know you should also create plausible cover story for missing information or blocks of time. They've done that too. Also confirmed. Blaming it on an ex hacking and vandalizing your accounts after a bad breakup is a good old trusty, but you can really cook with your creative juices here. The more elaborate and pre-planned the story, the harder it will be to crack your new dude's prattling questions. Have an answer to every question. Most importantly, have fun. I think this is a serious article. Number 8. And finally, always bring trusted friends in on the conspiracy. Wow. Let's build an entire house of cards of lies, eh? One more thing, make sure your friends are briefed. If you don't want to be in a social... See, this is the whole sisterhood thing, how women always have each other's backs at the expense of guys at all given times. You have to understand that women will choose their friends over their man, even if they're married. You know, generally speaking, they'll choose a sisterhood over their husbands. It's very common. It's a lot more common than what you think. So she's recommending here bringing your friends in into the big lie. You don't want to be in a social situation where one of them suddenly blurts out, "Do you remember when we were in Ibiza and you did it with 3 men and 1 night?" Por eso se dice que no debes de ponerle mucha atención al pasado de la mujer. Cuando
esta chica te presenta de que a un hombre como su amigo, 99.9 de las veces tenlo por seguro que ese amigo ya se la cogió anteriormente. ¿Y por qué sigue en su vida? No lo sé, porque ya van a preferir siempre a los amigos y a la familia antes que tú. Ese es el compromiso que dan las mujeres. Ese es realmente, especialmente las mujeres modernas. Ese es el tipo de compromiso que realmente dan las mujeres hoy en día. ¿Tú crees que vale la pena? Pues por supuesto que no. El simple hecho de que una chica te traiga a su amigo, incluso ese amigo supuesto, o sea, supuesto amigo de hace muchos años y lo conoció hace mucho tiempo en no sé dónde, muchas veces por pedo, güey. O sea, lo acaba de conocer. Y le gusta y lo tiene ahí en la friend zone mientras, por si acaso, güey, por si acaso las cosas no funcionan bien. Y bueno, eso pasa, pero la gran mayoría de las veces sí es un amigo que conoció anteriormente y también un gran porcentaje de las veces ese amigo pues ya tuvo que ver con ella, se la cogió. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo ese amigo con tu mujer todavía? Es una red flag. Por eso, no, y cuando tú prohíbes esto, cuando tú le dices a tu mujer de que no tenga, o de que no estés de acuerdo realmente, que tenga amigos, que siga hablando con hombres, inmediatamente te atacan de machista, controlador, misógino, inseguro. Eso es lo primero que hace. Entonces, desde ponerle atención bien a esto. Cuando trae a su amigo, ya es red flag. Cuando le da prioridad a sus amigas para salir en lugar de pedirte permiso, en lugar de consultarlo contigo, es red flag, obviamente. Si tiene amigos, completamente red flag, en general. No tiene por qué tener amigos hombres, punto. Ya está casada, güey. Como lo quieran ver, vale madre. Y obviamente si tú ves que no hay este tipo de cosas, pues te estás dando cuenta que no hay compromiso, güey. O sea, ¿qué tienes que estar haciendo ahí? ¿Ok? Entonces, si ella te lo presenta o lo quiere mantener ahí en el radar, en la zona, ya considéralo como red flag. Y hay muchos hombres que sí están de acuerdo, que dicen, oh, sí, se la creen, güey. Se la creen, no, que es un amigo, un viejo amigo. Y puro pedo, güey. O sea, por eso los hombres tienen que poner atención a eso. ¿Ok? Y ahí es donde se deriva de que si tú no estás de acuerdo, te empiezan a atacar de inseguro. Empiezan a decir que eres inseguro y aprovechan eso para, de cierta forma, minimizarte, hacerte menos y empezar a hablar de ti. Y ahí es donde empieza también la gente que te escucha, que no estás de acuerdo. Por ejemplo, si tú lo dices enfrente de alguien, o bueno, no necesariamente, igual incluso lo puede ir con el chisme. Si tú le dices que no estás de acuerdo que vayan amigos a la casa, a las reuniones familiares, qué sé yo, él lo va a contar o te van a escuchar y ahí la misma familia, los mismos amigos van a decir, ay, no sé qué está haciendo con él, es muy inseguro, es muy machista, déjalo, deberías de dejarlo. Ay, sí, yo lo he visto esto, lo he visto en primera persona, así que ya me la sé, estoy 100% confirmado, como dice Richard, está 100% confirmado. Entonces, ellas empiezan a hablar así de ti, entonces tú eres el malo. Ella no. Ella no es la mala por tener amigos que se la han cogido anteriormente y todavía están ahí cuando ya está casada. Ella no, claro que no es la mala. Tú eres el malo. Tú eres el malo porque tú no permites eso. Tú no le permites tener amigos. ¿Cómo se te ocurre? Tú eres el controlador. Tú eres el inseguro. Así son, güey. Así son. Esa es una dura realidad. Esa es parte de la red pill que los hombres tienen que entender. Tienen que despertar. Tienen que verlo, analizarlo muy bien y empezar a actuar en base a eso. Hay que ponerle atención siempre al pasado a las mujeres. This is the whole foam cannon party in Ibiza. If you guys have been to Ibiza, you know. P.S. Did you know that this is something about a STD test on the bottom? Use coupon code. So the article talks about promiscuity, and then at the bottom it has a call to action to get a STD test. You know what? I'm just going to use this for the thumbnail of the video. The actual imagery over here, it's really funny. It's a blonde girl going like this, and every image is a dude. Actually, they're all black dudes in this one here. Anyway, how to hide your promiscuous past. So there you go. This is how they do it. I just wanted to go to one of these other articles because when I pulled this up, so here's a Reddit article.
And it says, should I, and what I'll do is I'll link both of these below. It says, should I hide my promiscuous past when I'm in a new relationship? This is in a sex subreddit. Hey there, I hope this isn't the wrong place to ask for some advice. I'm a 23-year-old female with a higher than usual number of past sexual partners, and being honest and open about this caused me a lot of trouble. Shocking, right? First of all, I got into trouble at work for it. After I told the number to one of my coworkers, she made a huge effing deal out of it, and the news spread all over the office behind my back. It was really embarrassing to the point. Well, if it's embarrassing, then why are you doing it, ladies? You know, if you know that it's embarrassing and promiscuity is not something that you're going to be proud of, stop doing it. It's pretty simple. Anyway, to the point I decided... Sí, es exactamente ese tipo de conversaciones. Por eso cuando, como dije anteriormente, por eso cuando ellas se pelean entre ellas, sacan los trapitos al sol de esto. Hablan de eso. Dicen, pues sí, al menos yo no me metí con tantos hombres. O sea, porque ellas saben que está mal, güey. Y si saben que está mal, ¿por qué no lo dejan de hacer? Porque si saben que está mal andar montando el carrusel, ¿por qué no lo dejan de hacer? Eso sí es simple, güey, pero obviamente sabemos que no se van a hacer responsables de eso tampoco. To quit instead of stay, so she quit her job because instead of staying the infamous whore of the company is what she wrote there. Since then, I know better, and I only share this information with my boy. Oh, now she's telling her boyfriends. She's 23. It's like, you know, sequential boyfriends, or maybe, you know, simultaneous at the same time. She runs a bunch of plates or a train, whatever. But they don't usually take it easy either. Shocking. You know, the boyfriends don't like the information about the notch count. In my last few relationships, it has become, how many relationships has this chick had? She's 23. It has become somewhat an issue. If they ask, I don't tell them. They get upset. If I tell them that I am sexually active since I was 13, whoa, dude! So, for those of you that don't know, I'm going to have to do a detailed video on this because there's a lot of studies and I've got some visual references. Maybe I'll do it on Unplugged Alpha. But generally speaking, if like the younger a woman is, the more sexual partners. So here she's saying 13. So a 13-year-old versus a 20-year-old that loses their virginity at 20 versus 13. Higher incidence of mental disorders, abortions, single motherhood, marital dissatisfaction, divorce, like it goes, like the entire gauntlet of what could perhaps ruin a woman is generally tied into promiscuity. I'm going to do a full detail with the research data at some point, so make sure you're subscribed to catch that. Anyway, I was 13 and had lots of partners since then. They never take it positively. Shocking again, right? I'm a typical butterface, which means everything's hot but her face, generally, and kind of a reserved bookworm, so it even takes them by surprise. Should I keep it a secret then? Should I just lie and tell them a lower, more average number? Should I keep on searching for a partner who tolerates this kind of thing? Wow. This is hilarious. Anyway, I'm not even going to read these comments because it's like, it starts getting pretty disgusting. That's the state of the world today, fellas. I know it's mostly guys watching this video, and you know, I'm going to wrap it up on this point, on this lesson. Women are concerned with a man's financial future, his ability to provide. I've often said women wait at the finish line and they pick the winners. You know, women have a lot of tolerance for younger guys with a plan, chasing excellence. They don't have a lot of tolerance for an older guy with a plan, with nothing to show for it, still chasing excellence. But men need to look at women's past. Women are looking at your future. Men need to look at her past, especially if you're going to consider her for anything long-term. Girlfriend material, mother of your kids. Any woman that has a very high notch count is a very poor choice. I've got details on that in my book. I know those of you that have read it already know that. If you haven't got the book, it's pinned below. There's lots of good resources in that content. And I will definitely do a longer form video on the Unplugged Alpha podcast at some point in the future, breaking down promiscuity and all the studies tied around it. Anyway, what do you guys think? Leave a message, leave a comment below, smash the like button. Somebody might need to see this, share it with them. And again, check out the top pinned comment. There's lots of useful resources there. So you got... Bueno, eso es lo que pasa también con el mundo moderno, con estos personajes. Que
Es que realmente sí es importante este tema y que le pongan atención los hombres. Y a pesar de lo que digan las chicas, porque obviamente, mira, el simple hecho de que las chicas se quejen em, y te ataquen a ti porque tú hablas de su pasado, el simple hecho de que les preocupe y que te ataquen por esto es que saben que está mal. O sea, saben que hicieron mal, que hicieron algo malo, ¿ok? Entonces por eso no nos debe de importar eso, ¿ok? No nos debe de importar lo que digan ellas. Simplemente ves una chica con pasado turbio, digo, ya sabes, ya tienes las referencias, es lo mejor que puedes hacer, lo que te recomiendo es ignorarla, hacerlo a un lado. No le digas nada, no la ataques, no le critiques, no le digas nada. Porque entre ellas mismas se atacan, entonces no te preocupes. Ellas lo saben que está mal. Simplemente no lo van a aceptar en público, ¿no? No lo van a aceptar en frente de las personas y mucho menos en frente del hombre que tienen ahí, que es el dispuesto a sentar cabeza por ellas, que está dispuesto a proveerlas, a protegerlas, pero esas chicas no merecen que un hombre realmente las provea, las proteja. O sea, como ¿por qué? Si nadie lo ha hecho en el pasado, ¿por qué lo vas a hacer tú? No tiene ningún sentido. ¿Ok? Pero bueno, así es como estas chicas ocultan su pasado turbio. Eso es todo por el video de hoy. Y nos vemos en la próxima. Chao.